Bueno, ahí creo que ya está. Creo que está saliendo ya. Cualquier cosa, si no funciona, me avisan. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy con un pequeño repaso primero de la parte de teoría y después un repaso de la parte práctica, ¿verdad? Ahora, estoy completito ya. Bueno, vamos a hacer un resumen del capítulo 21 del CIRS, ¿verdad? Que es el primer capítulo que entra para el taller de hoy. Vamos a comenzar entonces la clase. Primeramente, ¿verdad? Ya saben, todos ya saben todo lo que es el concepto de carga eléctrica, ¿verdad? Que es una cantidad fundamental de la materia. Hay dos clases de carga, las cargas positivas y las cargas negativas. Las cargas del mismo signo se repelen mutuamente, ¿verdad? Cargas del mismo signo se repelen, cargas del signo opuesto se atraen, ¿verdad? Eso ya saben perfectamente. Luego, otro concepto que hay que saber es que las cargas se conservan, ¿verdad? En un sistema aislado, la carga inicial es igual a la carga final, ¿verdad? Si es que yo tengo un movimiento de cargas, carga inicial es igual a carga final. Mejor dicho, sumatoria de carga inicial es igual a sumatoria de carga final, ¿verdad? Esto que implica que el universo tiene igual cantidad de protones que de electrones, ¿verdad? Si no, no va a ser un universo donde la carga se haya conservado. La materia está hecha de protones, neutrones y electrones. Los protones positivos y los neutros están en el átomo y los electrones están rodeando los núcleos, ¿verdad? Entonces, los únicos que se pueden mover son los electrones, ¿verdad? Los protones y los neutrones están fijos en el átomo porque están unidos por la fuerza nuclear y la fuerza nuclear es mucha más fuerte que la fuerza electrostática, ¿verdad? Por eso, por más que este sea positivo y este sea negativo, no se chocan entre sí. Bueno, a ver, después, los conductores son materiales que permiten que la carga eléctrica se mueva con facilidad, mientras que los aislantes no permiten que las cargas se muevan con facilidad. Los conductores sí permiten el movimiento, los aislantes no permiten el movimiento y la mayoría de los metales son buenos conductores, mientras que los no metales generalmente son aislantes. Acá, si hay alguna duda, si no, pasamos a la siguiente página. Ley de Coulomb, ¿qué dice la ley de Coulomb? Que si yo tengo dos cargas separadas a una distancia r, la fuerza que actúa entre las cargas es igual al producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado por una constante que es 9 por 10 a la 9, ¿verdad? El número que está acá, que es la constante de Coulomb. Si las cargas tienen el mismo signo, la fuerza de repulsión. Si las cargas son de signos contrarios, la fuerza de atracción. Y la dirección de la fuerza siempre es la línea que une las dos cargas. El campo eléctrico es simplemente la fuerza por unidad de descarga en un determinado punto, ¿verdad? Es calcular la fuerza que tendría una carga de prueba en cada uno de estos puntos y dividir esa fuerza por el valor de la carga de prueba. Y al final queda la fórmula ley de Coulomb, pero solamente con las cargas que genera el campo eléctrico. El campo eléctrico es saliente para cargas positivas, como está acá el dibujo, y es entrante para cargas negativas. ¿Está bien? Yo puedo superponer campos eléctricos, así como cualquier otro vector, ¿verdad? Los campos eléctricos se pueden superponer. Si yo tengo más de un campo eléctrico, el campo eléctrico resultante en ese punto es la suma vectorial de los campos eléctricos. ¿Esto qué implica? Que si yo tengo una distribución de carga como en este caso, tengo que calcular el campo eléctrico integrando diferencial Q por K en la distancia al cuadrado. Y esto tengo que integrar en X necesariamente y tengo que integrar necesariamente en Y. No puedo yo un campo eléctrico
calcular sin dividir en X y en Y. Sí o sí tengo que dividir en X y en Y. Sí o sí tengo que hacer de esta forma. Tengo que hacer el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Y por separado. No puedo hacer campo eléctrico igual a la integral de K por diferencial Q sobre R cuadrado. Esto generalmente no se puede hacer. Hay que dividir en X y en Y. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque por el principio de superposición lo que hacemos es una suma vectorial. Y si yo hago esto, estoy haciendo una suma escalar, no una suma vectorial. Entonces tengo que dividir en coseno y en seno para tener los componentes en X y en Y. Y que la integral es una sumatoria de diferenciales. O sea, la integral es una sumatoria de escalares. Entonces, para poder sumar, tengo que dividir la componente en X y tengo que dividir la componente en Y. Si no, no voy a poder sumar, no va a estar bien mi suma de escalares. Las líneas del campo eléctrico representan de manera gráfica la dirección del campo eléctrico. ¿Verdad? Si es que yo tengo acá una carga negativa con una carga positiva, tengo que ver cómo se distribuye esto. ¿Verdad? Ya está el ejemplo ahí. Si fuese, por ejemplo, positivo, yo sé que acá en el medio no va a haber campo eléctrico, entonces va a ser algo así, ¿verdad? Acá va a dividirse así y así. Simplemente representa la dirección que tendría el campo eléctrico en un determinado punto. Acá, por ejemplo, en este punto, la dirección del campo eléctrico sería así, ¿verdad? En este punto, la dirección del campo eléctrico sería algo así. Y así sucesivamente. Un dipolo eléctrico consiste en un par de cargas que tienen la misma magnitud y están separadas a una distancia d. Entonces, aparece un par que es igual al momento dipolar, que es P, por el campo eléctrico por seno de phi. Entonces, el momento dipolar se convierte en el producto vectorial del momento dipolar por E. Y ahí está. Bueno, esto realmente, más bien, no sé si explicarle tanto a estos dipolos. Bueno, esta clase de ejercicios lo que sabes en la teoría, ¿verdad? Generalmente, antes, ¿verdad? En la teoría te pedían explicar algo o citar algo, ¿verdad? Hoy en día ya no, porque como es virtual no tiene tanto sentido hacer escribir, ¿verdad? Sino que más bien selecciona nomás la respuesta correcta o se justifica algo así, ¿verdad? No, normalmente no se pide que se explique nada. Bueno, este ejercicio, este ejercicio que saqué del CIRSI directamente, ¿verdad? Que está en la parte de preguntas, cosas así, lo que suele sacar el ingeniero, generalmente. Yo tengo dos esferas de metal que cuelgan de cordones de nylon. Acá se ve una esfera, otra esfera. Y cuando se les acerca una a la otra, tienden a acercarse, a atraerse, ¿verdad? Yo voy moviendo esto hacia la derecha, esta esfera, y me doy cuenta de que tienden a atraerse. Con base en esta sola información, analice todas las maneras posibles en que las esferas pudieran estar cargadas. ¿Será posible que después de que las esferas toquen queden pegadas? Explique su respuesta. Acá hay que responder sí o no nomás esto. Si sería posible que después de que las esferas se toquen quedan pegadas. Para pensarlo, si se atraen, ¿qué es la posibilidad que existe? ¿Que tiene carga positiva? Tiene carga negativa, ¿verdad? ¿Se pueden atraer si ese tiene carga positiva y ese tiene carga positiva? Probablemente no, ¿verdad? Porque si tienen las dos cargas del mismo signo se van a repelir, ¿verdad? Ahora, ¿es posible que después de que las esferas se toquen queden pegadas? ¿Qué pasa si estas esferas se tocan? ¿Qué pasa si estas esferas entran en contacto? Esto tiene una carga Q1, esto tiene una carga Q2, ¿verdad? Después de entrar en contacto y separarse nuevamente, al comienzo la fuerza es de atracción, ¿verdad? Porque este positivo está negativo. Luego se van acá, voy a dibujar otra vez. Acá se ponen en contacto, acá hay una redistribución de cargas y acá este queda con una carga Q1', este queda con una carga Q2'. A ver, ¿quién me responde? ¿Sería posible que después de que las esferas se toquen quedaran pegadas? Es posible que después de que se toquen y yo intente separar esto, o sea, ni siquiera separo, se tocan, ¿qué va a pasar? ¿Se van a separar o van a quedar pegadas? Una vez que
Tengo las dos esferas, ¿verdad? Las esferas están separadas a una distancia X, no importa. Lo que sí que ellos se atraen. Pongo en contacto las esferas y las esferas, ¿van a quedar pegadas o van a pasar a separarse? Y es que yo no separo, y yo no separo, sí, sí, es que simplemente hago ese experimento. ¿Sí o no? ¿Quién vota por el sí? A ver, voy a preguntar, y sí o no, nomás tienen que responder. A ver, un poco. Voy a preguntarle a cualquiera. No importa si se equivoca, no importa. A ver, Alex Iván está por ahí. Eh, sí puede ser posible. Sí puede ser posible. Bueno, ahí ya tengo ya uno. A ver, Alicia Díaz. Lo mismo que el compañero, profe. Puede ser posible. Bueno. A ver, un poco César Arana. A ver, bueno, está César Granada. Sí puede ser posible. Sí puede ser posible. Fabia Lorenga. Sí, profe. Sí, bueno. Y a ver, ¿quién está después? Giovanni Parodi. Creo que sí. Bueno, ese creo acá tenía que ser así ya, ¿verdad? 5 sobre el silla. Bueno, después que está Julio López. A ver, y ahí, espérense, porque no, Julio. A ver, creo que no, no está saliendo. A ver, María Aquino. Yo creo que sí. Bueno, no, ya está. Y después vamos al resto voy a llamarle otra cosa después. Bueno, ¿alguien vota por el no? ¿Alguien de aquí no le pregunta ya? Bueno, la pregunta es, ¿estos pueden quedar positivos después de tocarse? Y vamos a analizar. Yo sé que Q1 más Q2 es igual a Q1 final más Q2 final, ¿verdad? ¿Estos están todos de acuerdo con esto? Sí, ¿verdad? Principio de conservación de la energía. Y además Q1' es a R1 como Q2' es a R2. ¿Esta ecuación qué me dice? Esta ecuación me dice que necesariamente Q1' y Q2' tienen que tener el mismo signo por esta ecuación. O sea, si es que Q1, si es que acá la carga positiva es mayor a la carga negativa, al final los dos van a quedar con carga positiva. Si es que la carga negativa es mayor a la positiva, los dos van a quedar con carga negativa. Pero en resumen, siempre Q1' y Q2' van a tener el mismo signo. Si es que tienen el mismo signo, al tocarse, automáticamente van a pasar a repelerse. Entonces, no hay forma de que queden unidos después de que se toquen. Sí o sí se van a separar. O sea, esto no es posible, ¿verdad? Esta era la respuesta correcta. No es posible porque al tocarse, necesariamente se van a separar, ¿verdad? Salvo que tengan una explicación del por qué sí sería posible. ¿Alguien tiene una explicación de cómo sí podría ser posible que se queden pegados? Si sus cargas se neutralizan. Si sus cargas se neutralizan, pero ¿cómo sería que se neutralizan? Que tengan la misma carga. Sí, la misma carga pues siendo contrario. No, pero eso es lo que pasa. Es imposible que tengan cargas de signo contrario después de tocarse. Es imposible. Si Q1 es positivo, necesariamente Q2 tiene que ser positivo también. No puede ser Q1 positivo y Q2 negativo. ¿Por qué? Y porque Q1 y Q2 van a relacionarse por esta fórmula que está acá. Y en esta fórmula que está acá, Q1'
y Q2' necesariamente van a salir con el mismo signo, porque esto puede ser una igualdad, que es una igualdad algebraica. O sea, esta igualdad Q1' y Q2' necesariamente sí o sí van a tener el mismo signo después de tocarse. O sea, después de que dos cargas entran en contacto, las dos cargas sí o sí tienen la misma carga. O sea, ¿cómo se dice? Tipo el mismo, si uno es positivo, el otro es positivo también. Si termina con negativo, también el otro es negativo. El mismo signo de carga tienen sí o sí al terminar después de un contacto. Siempre. Entonces, por eso es lo que sería imposible que queden pegados. Porque al haber este intercambio de cargas, por ejemplo, le voy a poner número. Suponiendo que esto tenga R, esto tenga R. Que los dos tengan el mismo radio. Y esto tenga de carga, no sé, voy a ponerle 5, y este tenga -3, esto tenga 5 coulomb, esto tenga -3 coulomb. Al entrar en contacto, acá yo hago 5 menos 3 igual a 2, ¿verdad? O sea, la sumatoria de las cargas finales tienen que ser 2. Como los radios son iguales, para el ejemplo que le estoy dando, la carga 1 tiene que ser igual a la carga 2. Necesariamente Q1 va a ser 1 y Q2 va a ser 1 también. O sea, por más que acá uno era positivo y otro negativo, después de entrar en contacto, pasan a tener el mismo signo. Y al pasar a tener el mismo signo, automáticamente se repelen y se separan nuevamente, por más que yo no les separe voluntariamente. ¿Está bien? ¿Se entiende la explicación? Sí, brother. ¿Se entiende? Bueno, dale. Entonces, pasamos al siguiente ahora. Bueno, una esfera de metal sin carga cuelga de un cordón de nylon. Cuando se le acerca a una varilla de vidrio con carga positiva, la esfera es atraída hacia la varilla. Pero si la esfera toca la varilla, de pronto es alejada de la varilla. Explique por qué la esfera primero es atraída y luego es repelida. ¿Verdad? Bueno, y este es el mismo que hicimos recién, más solamente que en vez de dos esferas usa una esfera y una varilla. ¿Verdad? Yo tengo acá una esfera de metal, pero no tiene carga esta esfera. No tiene carga. Esta esfera no tiene carga. Es decir, tiene carga neutra. ¿Verdad? Yo la acerco a una varilla con carga. Le acerco a una varilla con carga. ¿Por qué esta varilla con carga va a atraer esta esfera si esta esfera no tiene carga? Porque se va a producir lo que conocemos como inducción. De este lado van a colocarse cargas negativas y del otro lado van a colocarse cargas positivas. Esta carga positiva va a repeler una carga positiva en el otro extremo y va a hacer que una carga negativa se acerque a este extremo, ¿verdad? Eso va a producir una inducción electromagnética, una inducción electrostática, electromagnética, presión de parcial, y eso va a hacer que haya una fuerza de atracción entre estas cargas y una fuerza de repulsión entre estas cargas. Pero como esta F de arriba está más cerca que la F de abajo, va a ganar esta fuerza de repulsión. ¿Verdad? Y por eso, al comienzo va a haber, se va a dar ese caso, ¿verdad? Al comienzo le va a atraer. Pero después, una vez que entran en contacto, de vuelta, tanto la varilla como la esfera quedan con carga del mismo signo, ¿verdad? Esta va a quedar con la carga dividida a 2, ¿verdad? Entonces, una vez que entran en contacto, ya se van a repeler, porque ya están en contacto, ¿verdad? Ya tienen el mismo signo de carga. O sea, siempre que yo pongo en contacto dos cargas, después de poner las cargas en contacto, van a estar repeliendo las cargas, porque van a tener el mismo sentido de carga. Siempre va a pasar eso. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, esto es lo mismo que el anterior, vamos a traer. A ver, cuando dos cargas puntuales de igual masa y carga se liberan en una mesa sin fricción, cada una tiene una aceleración inicial A. Si en vez de eso una se mantiene fija y se libera la otra, ¿cuál será su aceleración inicial? A sub 0, 2 A sub 0, A sub 0 sobre 2. Explique su respuesta ahora. O sea, yo tengo acá dos cargas puntuales. Una carga de masa M y carga Q. Acá otra carga de masa M y carga Q. Si esto hay una fuerza eléctrica y una fuerza eléctrica, ¿verdad?
Voy a dibujar más chico. Acá hay una fuerza eléctrica. Aquí hay una fuerza eléctrica, ¿verdad? Si es que esto tiene M, esto tiene Q, esto tiene Q, ¿verdad? Si es que yo libero estas dos cargas puntuales, sobre esta carga va a actuar una fuerza eléctrica y sobre esta va a actuar una fuerza eléctrica, ¿verdad? Y por ende acá va a haber una aceleración inicial A sub 0 igual a fuerza sobre masa, ¿verdad? Y acá va a haber una A sub 0 igual a fuerza sobre masa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces aceleración es fuerza sobre masa. Si en vez de tener este caso, yo una de las masas dejo fija, o sea, esto pego acá, esto no se puede mover. Acá va a haber una FE igual, acá va a haber una FE igual, ¿verdad? Porque igual por más que no se mueva, va a haber una fuerza sobre él. La aceleración que aparezca acá, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuánto sería esa aceleración? Tenemos tres opciones, ¿verdad? A sub 0, 2A sub 0 o A sub 0 sobre 2. Bueno, ¿dónde me quedé? Entonces me quedé con María Aquino. Entonces vamos a preguntarle ahora a María Aguilera. A ver si está por ahí María Sol Aguilera. A sub 0, profe. Me juego A sub en más. 0. Bueno, a sub 0. A ver, Mariela Elizabeth. ¿Está por ahí? A su cero. A sub 0. Sí. Bueno. Martín Cardoso. 2A sub 0. 2 a sub 0. Bueno. Ruth Díaz. Ruth Ruiz Díaz. 2A sub 0. 2 a sub 0. Bueno. Sani Alejandra. A sub 0, profe. A sub 0. Bueno. Simón Hum 2 a sub 0. y Víctor Alejandro. Bueno, ahí Víctor puede ser. Bueno, entonces acá queda 3 a 3, ¿verdad? En este caso, la fuerza que este no esté en movimiento en realidad no le va a afectar a la aceleración de este. Porque la aceleración de este igual sigue siendo fuerza eléctrica sobre masa. Y la fuerza eléctrica no cambia por más de que este no se mueva. La fuerza eléctrica sobre este va a seguir siendo F. ¿Por qué? Porque la distancia sigue siendo la misma, ¿verdad? Después, una vez que se mueva, va a cambiar, ¿verdad? Porque la aceleración va a cambiar. La aceleración inicial no va a cambiar, pero después sí va a haber una reducción. ¿Por qué después va a haber una reducción? Porque la separación va a ser menor al caso en el cual los dos se mueven. Si los dos se mueven, esta aceleración inicial no va a ser constante, ¿verdad? O sea, la aceleración para t mayor a 0 es lo que va a ser diferente. Si para t mayor a 0, a sub 0 inicial va a ser diferente a sub 0 final. Pero si t es el mismo, si para t igual a 0, sí la aceleración va a ser igual, ¿verdad? Porque la separación va a ser la misma para los dos casos. Después, una vez que comienza el movimiento, sí, esta D va a ser diferente a esta D, ¿verdad? Porque esta D va a crecer más rápido que esta D. Esta D va a crecer al doble de esta D. Entonces ahí la separación de 1 va a ser el doble de 2. Pero eso no significa que la fuerza 1 sea el doble de 2, ¿verdad? Porque es al cuadrado. Sería 4 veces la otra distancia, ¿verdad? La aceleración después. Pero al comienzo no. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. Flujo eléctrico. Acá hay una fórmula, nomás lo que hay que saber, ¿verdad? Que el flujo eléctrico es igual al producto del campo eléctrico por el coseno de phi por el diferencial área. Y también está después el concepto del flujo eléctrico, entonces decía que yo tengo que este plano es igual al producto de este campo eléctrico por la proyección con respecto al área, ¿verdad? Simplemente un concepto sencillo.
Y tenemos la ley de Gauss que dice que el flujo a través de una superficie cerrada es igual al producto del campo eléctrico, el diferencial área, ¿verdad? Que es la definición luego. Y eso es igual a la carga encerrada por una superficie, a la que llamamos superficie gaussiana, dividido la permisividad del ambiente en el cual se encuentra la carga. Hasta ahora solamente nosotros trabajamos con el vacío, ¿verdad? Por eso acá siempre es sub 0. Después vamos a trabajar con otros materiales, pero ahora solamente eso, ¿verdad? Bueno, acá vamos a pasar rápido a la siguiente parte. Bueno, un globo de caucho tiene en su interior una carga puntual. Un globo de caucho tiene en su interior una carga puntual. El globo está así, todo medio desinflado. Vamos a llamarle así. Así está el globo, medio desinflado. El flujo eléctrico a través del globo depende si está inflado por completo o no. O sea, el flujo eléctrico va a ser lo mismo en el caso en el que esté desinflado o en el caso en el que está inflado. Acá hay un campo eléctrico, ¿verdad? Y que hay otro campo eléctrico. Hay que llamarle S1, hay que llamarle S2. El flujo a través de S1 es igual, poner así, 1, 2, 3. Flujo a través de 1, flujo a través de 2. Es así. Flujo 1 mayor al flujo 2. Flujo 2 mayor al flujo 1. O 3, flujo 1 igual al flujo 2. Ahora acá, voluntariamente nomás quiero que me digan. ¿Cuál opción les parece la más correcta? Voy a ponerla acá. A ver, ¿quién me responde cuál opción es la más correcta acá? ¿El 1, el 2 o el 3? Con que una persona responda ya, paso a los siguientes. A ver, ¿quién me puede responder? Opción 1, 2 o 3. Esta clase de ejercicios suelen salir en el examen. Suelen salir así cosas, preguntas de teoría. 2, profe. 2. Bueno, acá tengo ya un voto por 2. No sé si alguien más quiere votar. 3, profe. El 3, 3. profe. 3, profe. 3. Bueno, 3 ya tengo para 3. Bueno. De la ley de Gauss, yo tengo que el flujo es igual a la integral de E por diferencial área. Y eso es igual a la Q encerrada dividido la permisividad. Es decir, si analizo por esta fórmula y no llego a nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si analizo por esta fórmula, no sé cuánto vale, no puedo saber cuál tiene un mayor producto de E por A. Porque acá esta S1 es diferente a S2, ¿verdad? El área 1 es diferente al área 2. Y el campo eléctrico en estos puntos también es diferente al campo eléctrico en estos puntos, ¿verdad? Pero, ¿qué es igual tanto para el caso 1 como para el caso 2? Las cargas encerradas. Las cargas encerradas es la misma para el caso 2 y para el caso 1. Y como están en el mismo ambiente, es sub 0 también es mío para los dos. Entonces, acá se va a cumplir que como la carga 1 es igual a la carga 2, ¿verdad? A la carga 1 va a ser igual a la carga 2. Entonces, el flujo 1 también va a ser igual al flujo 2. Necesariamente. Independientemente de la forma de la superficie gaussiana, el flujo total va a ser el mismo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Y por qué? Y por la definición, ¿verdad? Porque el flujo total a través de la superficie solamente depende de la carga encerrada. ¿Está bien? Bueno, vamos al siguiente. Una superficie gaussiana esférica encierra una carga puntual Q. Si la carga puntual se desplaza del centro de la esfera a un punto alejado de ahí, cambia el campo magnético en un punto de la superficie o cambia el flujo total a través de la superficie gaussiana.
Lo mismo ahora. Si yo tengo acá una S1 que mantengo constante, dibujo dos veces el mismo dibujo, S1, S1. Acá tengo una carga Q, y esta carga Q después, suponiendo que está en el centro, ¿verdad? Esta carga Q después muevo a un punto alejado del centro. El flujo 1, llamarle a este 1, vamos a llamarle posición 1, posición 2. El flujo 1 va a ser igual al flujo 2, y podemos hacer el mismo análisis que hicimos recién. El flujo es igual a la integral de E por diferencial área, que igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. La carga encerrada por esta superficie gaussiana y por esta superficie gaussiana es la misma. Entonces el flujo es constante para estos dos casos, ¿verdad? El mismo. F1, flujo 1 es igual al flujo 2. ¿Está bien? ¿Queda claro? No hay ninguna duda si pasamos a la parte práctica. Bueno, había uno más allá, decía. Bueno, este sí me gusta. Bueno, este igual al que hicimos recién, no me acuerdo, ¿verdad? Este me gusta. Este me gusta mucho. Tenemos una esfera sólida. Esfera sólida que tiene una carga positiva. Voy a ponerle acá. Acá, carga positiva. La carga ¿dónde tiene que estar? Porque si es un conductor, en su superficie. ¿Cómo sé que es un conductor? Y porque es de cobre. Si es de cobre, el cobre es un metal, entonces es un conductor, ¿verdad? Tiene carga en su superficie positiva. Luego, como es un conductor y el campo eléctrico adentro, ¿cuánto va a valer? Cero. A las alturas del campeonato ya sabemos que el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Después, una carga puntual negativa. Voy a ponerle acá una esferita más chica, voy a ponerle. Que tiene carga menos 2 negativo va a tener. Una carga puntual negativa fuera de la esfera se acerca a la superficie de la esfera. Pregunta acá. ¿Toda la carga neta de la esfera seguirá en la superficie? Debe ser así, se distribuirá de manera uniforme. Y si no fuera uniforme, ¿cómo se distribuiría? El campo eléctrico de la esfera seguiría siendo igual. Falta el signo ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo una carga cuando una carga acerca a un conductor? Se produce la inducción electrostática, ¿verdad? O sea, acá queda una carga, y acá se acercan dos cargas negativas. De este lado se van a sumar dos cargas positivas más, acá dos cargas positivas más. Acá va a haber carga negativa y acá va a haber carga negativa, ¿verdad? Por la inducción. O sea, ya voy a borrar nomás este, que va a pasar a ser negativo, así. ¿Verdad? Toda la carga neta igual va a seguir entrando en la superficie. Pregunta 1. ¿Toda la carga neta en la esfera seguirá en la superficie? Sí. La carga neta va a seguir igual a la superficie, solamente que se va a distribuir de forma diferente. Ahora, ¿se va a distribuir de manera uniforme? Pregunta 2. ¿Se va a distribuir de manera uniforme? Y no, ¿verdad? No se va a distribuir de manera uniforme porque por la inducción cerca de la carga negativa, o sea, en esta zona derecha, va a haber más cargas positivas y en la zona izquierda se van a colocar las cargas negativas debido a la inducción. Entonces, la pregunta 2 se responde con no. La pregunta 3, si no fuera uniforme, ¿cómo se distribuiría? Como está en pantalla ahora, se va a distribuir así. Hacia la zona alejada de la carga que está induciendo la carga, va a haber cargas del signo de las cargas que induce. O sea, si el inductor tiene cargas negativas, las cargas inducidas se quedan a la izquierda. Y cerca del inductor quedan cargas del signo contrario. 4. El campo eléctrico dentro de la esfera seguirá siendo igual a cero, tiene que decir. Seguirá siendo igual a cero. Esta pregunta ya está respondida. Ahora este lado queda negativo, este lado queda positivo. Esta pregunta 4 es la que más me interesa. El campo eléctrico dentro de la esfera va a seguir siendo negativo, va a seguir siendo cero.
sí, ¿verdad? ¿Por qué va a seguir siendo 0 si este ahora ya no tiene una distribución si ya no tiene una distribución de carga uniforme, ¿verdad? Si de este lado tengo carga negativa y de este lado tengo carga positiva, ¿acá qué se va a generar? ¿Se va a generar un campo eléctrico? Ah, sí, ¿verdad? Acá se va a generar un campo eléctrico, acá hay un campo eléctrico porque este negativo, este positivo. Y si se acuerdan del campo, de las cargas positivas, el campo eléctrico es saliente y de las negativas el campo eléctrico es entrante. Si esto no fuese negativo, ¿verdad? Si fuese todo positivo, pues se va a repeler y el campo eléctrico va a ser 0, ¿verdad? Ahora no tenemos ese caso, tenemos que de un lado hay carga negativa. Entonces, ¿cómo se hace para que adentro sigue siendo E igual a 0? Y bueno, pasa que acá hay una carga positiva que también genera un campo eléctrico así. Entonces, este campo eléctrico interno, E sub 1, se repele con este campo eléctrico externo, E sub 2. Al final queda de vuelta que la carga negativa es igual a que el campo eléctrico dentro es todavía 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende este concepto? Sí, profe. Bueno, gracias. Me dio una idea para un ejercicio ahora que pienso. Bueno, no importa. Ahora sí, la parte práctica, la parte que les interesa seguramente, ¿verdad? La teoría se ve en todo el lugar. Bueno, tenemos 4 esferas conductoras con radios R, 3R y 5R. Sobre la esfera de radio R se deposita una carga Q y sobre la esfera de radio R se deposita una carga 2. Posteriormente se ponen en contacto la esfera de radio R con la esfera de radio 5R y luego la esfera 3R con la R. Determinar la densidad de carga superficial final de cada esfera. Diagramos hojas porque no voy a entrar. Bueno, tengo un ratito. Voy a poner todo esto como para que funcione. Tengo que duplicar porque si no después no vamos a entendernos. Para no entrar de vuelta, estoy haciendo yo te doy una. Bueno. Tenemos 4 esferas, ¿verdad? Tenemos la esfera acá de radio R, la esfera de radio 3R y la esfera de radio 5R. Esto no está a escala, ¿verdad? Porque yo no sé dibujar. Está 3R y R, ¿verdad? Primero se ponen en contacto 3R con 5R y después 3R con R. Y pide calcular la densidad de carga final de cada esfera. ¿Cómo hago este ejercicio? Y usando la formulita. Ahora, esta clase de ejercicios tienen que hacer sí o sí porque esta clase siempre sale en los talleres, principalmente en el primer taller, ¿verdad? El año pasado no salió en el primer taller porque, no me acuerdo si salió o no, pero tuvo su explicación. Pero normalmente esto siempre sale en los talleres. Porque no hay lo mucho contenido para el taller, ¿verdad? O sea, sí o sí va a salir esto. Si tengo otro con esfera conductora, ¿verdad? Primero, acá lo único que tienen que hacer es despacito para no equivocarse, ¿verdad? Porque es solamente aplicación de fórmula. ¿Cuáles tienen carga inicial? Van a tener carga inicial R, que su carga inicial va a ser Q. 3R, su carga inicial va a ser 2Q. Y la carga inicial de 3R va a ser 0, ¿verdad? ¿Por qué? No tiene carga. Entonces, Q1 sub 0, Q2 sub 0, Q3, así nomás la llamarle, sin el sub 0 porque ya me complica. Q1, Q2 y Q3. Llamarle Q3 y Q5, ¿verdad? Para resolver los radios. Primer contacto. En el primer contacto, ¿qué va a pasar? Voy a tener que Q1 más Q5 tiene que ser igual a Q1' más Q5', ¿verdad? La carga inicial en 1 más la carga inicial en 5
Si me escribo la carga final en 1 más la carga final en 5. Y la carga inicial en 1, ¿cuánto es? Es Q, ¿verdad? La carga inicial en 5 es 0. Esto es Q1' más Q5'. Y además, yo tengo que Q1' es AR como Q5' es A5R, ¿verdad? Entonces, esto puedo reemplazar acá y me va a quedar que Q es igual a Q1', que es Q5' sobre 5 más Q5', ¿verdad? Y acá tengo que Q5' es un quinto más 1 a la menos 1, 5 sextos de Q. Por lo tanto, Q1' tiene que ser un sexto de Q. ¿Está bien? Hasta acá, 100 todos lo que pasó. ¿Nadie se perdió por ahí? ¿Se entendía esto? Sí, bro. Yo le digo que este tema tiene que ser. Sí, ¿alguien habló? Que se entendió nomás. Ah, se entendió. Bueno, está bien. El tema tienen que asegurar el examen, ¿verdad? Tema a asegurar. Bueno, entonces la primera parte ya está, ¿verdad? Después se tocan R con 3R. Al tocarse R con 3R, yo voy a tener que llamarle segundo contacto. Segundo contacto tengo que Q1' más Q3 tienen que ser igual a Q1' más Q3'. ¿Verdad? Y Q1, voy a llamarle a este prima también para que no haya confusión, ¿verdad? Q después del segundo contacto. Q1', que es igual, y Q1' es igual a lo que sacamos recién, ¿verdad? Q sobre 6. Q3' era igual a Q, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá la carga inicial a 2Q realmente. La carga inicial en 3R es 2Q. Entonces acá va a ser más 2Q. Y esto igual a, no sabemos, ¿verdad? Pero yo qué sé, yo sé que Q1', Q12' realmente es AR, como Q3' es A3R, ¿verdad? Entonces acá que tengo que Q1' es igual a Q3' sobre 3, ¿verdad? Entonces acá puedo reemplazar todo y tengo que un sexto más 2 es 13 sobre 6Q. Y esto es 1 más un tercio, es 4 tercios. 4 tercios de Q3', ¿verdad? Y de acá Q3' es 13 por 3 sobre 6 por 4, que es 13 sobre 8. ¿Verdad? Y de acá Q1' va a ser igual a 13 sobre 8 por un tercio, que es 13 sobre 24. ¿Verdad? Y esta es la segunda parte de las cargas finales. ¿Ya se entendió? ¿Nadie se perdió? Bueno. Y tengo que calcular al final sigma, ¿verdad? Q1 final, Q2 final, Q3 final. Q1 final es 13 sobre 24. Q2 final es... Realmente se llama Q2, pero Q2 no existe, ¿verdad? Q3 tiene que ser. Q3 y Q5. Q3 final es 13 sobre 8. Q5 final es 5 sobre 6. Coulomb. ¿Cómo calculo la densidad de carga superficial? Y es Q es sigma igual a Q sobre área, ¿verdad? Entonces, acá ya pueden hacer ustedes nomás ya. Sigma 1 final va a ser igual a Q
13 sobre 24Q dividido 4pi por r al cuadrado. Sigma 2 final va a ser 13 sobre 8 dividido 4pi por 3r al cuadrado. Y sigma 3 final va a ser igual a 5 sobre 6q sobre 4pi por 5r al cuadrado, ¿verdad? Esto queda como resultado, 13 sobre 24 dividido 4 es 13 sobre 96, q sobre pi por r al cuadrado. 13 sobre 8 dividido 4 tercios al cuadrado va a ser 117 sobre 32q r al cuadrado. Y 5 sextos dividido 4 sobre 5 al cuadrado va a ser 125 sobre 24 q sobre pi por r al cuadrado. Esto resuelto el ejercicio. ¿Alguna duda sobre cómo proceder sobre esta clase de ejercicios? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna consulta? Bueno, entiendo que no hay consulta entonces. Vamos a pasar al siguiente. Voy a tocar manito para saber si es que pasamos al siguiente. Bueno. Vamos viendo. Una carga de 1 microcoulomb y de masa 0,002 kilogramos ingresa a una región donde existe un campo eléctrico E igual a 1000, como está dibujado ahí, acá está. En dirección del eje X positivo, con una velocidad inicial v sub 0 igual a 10 metros por segundo en dirección del eje Y también positivo. Calcular la velocidad con la que sale la carga de la región y el ángulo que forma con la horizontal. Ingresa por acá y sale por acá. El ejercicio pide calcular la velocidad con la que sale y el ángulo que forma con la horizontal. ¿Cómo resuelvo esta clase de ejercicios? De manera sencilla, ¿verdad? Esta clase de ejercicios yo resuelvo calculando por separado la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿verdad? Yo tengo que calcular por separado la velocidad en X y la velocidad en Y. Acá hay aceleración en Y en este ejercicio. A ver un poco quién me dice. Aceleración en X, aceleración en Y. ¿Existe aceleración en X en este caso? Sí, profe. Sí, existe. Bueno, y aceleración en X era esto, ¿verdad? En X sí existe. Y en Y, hola, hola. Aceleración en Y existe. Creo que no, profe. No. Bueno, no. En este caso va a haber aceleración en X. ¿Por qué? Porque la fuerza es en X, ¿verdad? En Y no va a haber aceleración porque no hay fuerza en Y. Como no hay fuerza en Y, la aceleración en Y va a ser ya cero. Y la aceleración en X va a ser directamente fuerza sobre masa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es en este sentido nomás. Siempre el campo eléctrico nomás, en la dirección del campo eléctrico nomás va a haber aceleración. Por ejemplo, si tenemos un gráfico así y entra por acá una carga,
con una cierta velocidad y al final sale por acá, ¿verdad? Si sale por acá, el campo eléctrico tiene que ser hacia arriba, ¿verdad? Porque si no puede ser hacia arriba, no le va a poder desviar. O tiene que ser hacia abajo, ¿verdad? Bueno, hacia abajo puede ser hacia abajo. Si es que la carga es negativa, tiene que ser hacia abajo para que la fuerza sea hacia arriba, ¿verdad? O sea, el único que le puede desviar a las cargas es el campo eléctrico, ¿verdad? Porque la carga va a querer seguir con velocidad constante, pero el campo eléctrico es el que va a hacer que se desvíe la carga. En este caso, el campo eléctrico es el que hace que esta carga tenga este movimiento, ¿verdad? Si no existiese el campo eléctrico, la carga iría acá derecho. Pero como hay un campo eléctrico, la carga gira hacia acá. Tiene un movimiento parabólico. ¿Y cómo resuelvo esta clase de ejercicios? Y resuelvo usando las ecuaciones de cinemática, ¿verdad? Yo quiero saber con qué velocidad sale de acá. ¿Cómo hago? Y calculo primero, yo sé que la velocidad final es igual a velocidad en x al cuadrado más a la velocidad en y al cuadrado, ¿verdad? La velocidad en y final ya sé que es 10. ¿Cómo sé que es 10? Porque no hay aceleración en y. Al no haber aceleración en y, v sub i es una constante. Al ser v sub i una constante, v sub i final es igual a v sub i inicial. Entonces v sub i final es 10. Ahora, v sub x final, ¿cómo calculo? Y v sub x final yo puedo calcular haciendo, ¿verdad? De mis clases de cinemática, v sub x igual a v sub x sub 0 más aceleración, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿verdad? V sub x sub 0 es 0, ¿por qué? Porque no hay velocidad inicial en x, el movimiento inicial es en dirección del eje y. Entonces, no hay velocidad inicial en x, ¿verdad? La aceleración puedo sacar, ¿verdad? Y después t lo que voy a necesitar. Pero ¿cómo puedo calcular t? El instante en el cual esta velocidad se mueve esta distancia. Ay, el momento en el cual la velocidad, la partícula se mueve esta distancia, es el mismo instante en el cual se mueve esta distancia, ¿verdad? Entonces yo para sacar el tiempo puedo tener que espacio en i es igual a velocidad inicial por tiempo, velocidad en i por tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo va a ser igual al espacio en i sobre velocidad en i. ¿Me siguen hasta acá? Tiempo es, la velocidad en i es, perdón, espacio en i es velocidad por tiempo, ¿verdad? Espacio es velocidad por tiempo. Posición es igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Y como en i es constante, yo puedo sacar directamente acá esto. Entonces el tiempo va a ser el espacio recorrido en i, que realmente es este, ¿verdad? El espacio recorrido en i es 3 y la velocidad en i es 10. Entonces el tiempo es 0,33, ¿verdad? Y la aceleración, bueno, ahí ya tengo ya el tiempo. Me faltaría esta aceleración en x. ¿Cómo calculo la aceleración en x? Y yo sé que fuerza en x es igual a masa por aceleración en x, ¿verdad? Pero la fuerza es campo eléctrico por Q. Entonces me queda que aceleración en x es igual a fuerza en x sobre masa igual al campo eléctrico por Q sobre masa, ¿verdad? Entonces la aceleración en x es E, que es 1000, por Q, que es 10 a la menos 6 sobre la masa, que es 0,02. Y esto sale 1000 por 10 a la menos 6 sobre 0,02, sale 0,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad en x, ¿cuánto vale? La velocidad en x va a valer, velocidad en x va a ser 0 más la aceleración, que es 0,5 al cuadrado dividido 2 por el tiempo, ¿verdad? Así era la fórmula, era un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Está neta. Profe, para mí que no era así.
No es así. Porque ahí sí dimensionalmente te da, ¿cómo te puedo decir? Te da metro, o sea, te da longitud. Aporte más para mí que era. Aporte no era. Ese era para tener, o sea, para tener posición, creo. Sí, pero yo quiero velocidad. Y sí, por eso para mí que sería aporte más. Aporte nomás. Sí, tenés razón, así nomás. Cierto, cierto, cierto. Posición, lo que es posición en X, lo que es posición inicial más velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Este es lo que es el otro. Ahora, está bien. Está bien. Está bien. Bueno. Y de acá yo tengo que esto es así nomás. Por t y t era 0,33. Y esto es igual a 0,5 por 0,33, ¿verdad? Y esto entonces la velocidad final de X va a ser 0,165 metros por segundo. Y de ahí la velocidad total va a ser igual a la raíz de velocidad X al cuadrado más velocidad Y al cuadrado, ¿verdad? Y de acá yo tengo que esto va a ser velocidad igual a 10 al cuadrado más 0,165 al cuadrado. Y de acá, esto es casi 10 otra hora, casi nada no les desvío mi campo eléctrico a mi carga. Porque la aceleración es muy baja. Esto sale otra vez casi 10, ¿verdad? Casi otra hora. ¿Por qué por acá tomo yo cualquier número, ¿verdad? No tomo un número realista, sino que tomo un número cualquiera. Y el ángulo, ¿cómo saco? Y el ángulo puedo sacar haciendo tangente de alfa. Y esto es B. Tangente de alfa igual a velocidad en Y sobre velocidad en X. Ahora que va a ser casi 90 otra vez al final. Que va a ser 10,0013 sobre 10, ¿verdad? Que va a ser 89,99999, ¿verdad? Al tangente de 10,013 sobre 10. Ah, bueno, casi 45 realmente. Casi 45. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Esta clase de ejercicio simplemente dividimos en dos partes. Una velocidad que va a ser constante y la otra que va a ser variable, ¿verdad? Y ahí ya se resuelve fácilmente el problema. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿Algo que no quedó claro? ¿Quién me dice cuál es el error en este ejercicio? Algo que está mal acá. Por ejemplo, a mí me tomaste mal tu alfa. Mi ángulo. ¿Por qué? Ah, sí, tomé mal, ¿verdad? Porque no es así. Este no es así. Este tiene que ser 0,165 sobre 10, ¿verdad? Así tiene que ser. Que tiene que ser B sub I sobre B sub X. Y B sub I es 0,165 nomás. Y ahí sí va a salir casi 90. Porque la tangente de 0 es 90, ¿verdad? Al revés no sería 10 sobre 0,16. Sí, al revés. Para que sea la infinito. Así. $89 vale ahí. ¿Está bien? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos que la aceleración en I era 0, la velocidad en Y era fuerza sobre masa, o sea, la aceleración en X era fuerza sobre masa. Entonces, yo sé que en I recorre esta distancia con esta velocidad, entonces puedo sacar el tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo es espacio sobre velocidad y tengo el tiempo.
Luego, como yo quiero la velocidad, hago velocidad igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿verdad? Y acá saco la velocidad final en x. ¿Qué es lo que está mal en este ejercicio? Que este 5 realmente no tiene que ser dato. Este 5 no usamos en ninguna parte, ¿verdad? Yo puse nomás que el 5, pero no debió ser dato esto. ¿Por qué no tiene que ser dato esto? Porque yo tengo una fórmula más que no usé, ¿verdad? Que es espacio igual a espacio inicial, en el caso del segundo voy a poner, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Yo tengo esta fórmula. Entonces, esto realmente no tiene que ser dato. Esto no tiene que ser dato porque yo puedo calcular eso. Y si es dato, entonces tengo que tener otra incógnita. Si esto fuese dato, ¿verdad? Tengo que tener otra incógnita para usar esta ecuación. O sea, yo para resolver esta clase de ejercicio voy a tener una ecuación más, ¿verdad? Que si me pedía calcular esta distancia X del ejercicio, ¿verdad? Que no puede ser 5, ¿verdad? Porque ya tengo un dato de más. Suponiendo que no me da este dato, yo puedo calcular igual, haciendo espacio igual a velocidad inicial en X, que es 0, igual a un medio de la aceleración, que era 0,5, por tiempo al cuadrado, que era 0,33 al cuadrado. Entonces el espacio va a ser un espacio muy chiquito. Casi es especial el espacio que se recorre en X. Ahora, porque yo pues ya tengo cuánto recorre en Y. Yo ya tengo que recorrer 3 metros nomás en Y. Y con un campo eléctrico, para una carga relativamente tan pequeña, no se puede desplazar 5 metros luego. Si la velocidad en X vimos que casi no varía, ¿verdad? La velocidad en X es bajísima. La velocidad en X era 0,5 nomás. Y la velocidad en Y era 10 luego. Entonces, esto realmente casi nada no se desplaza en X. Se desplaza solamente esto. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no quedó claro? Bueno. Si tocan manita es porque entendieron. Si no tocan es porque no entendieron. Esa manita fue con mucho miedo, aparentemente. Bueno. Entonces vamos al siguiente. Un cilindro aislante de radio R igual a 50 posee una densidad de carga volumétrica variable igual a ρ igual a 1 sobre R cuadrado más 1. Está rodeado por un cilindro hueco conductor de radio interno 100 y radio externo 100. Calcular el campo eléctrico en R igual a 25, 300, la densidad de carga superficial interna y la externa del cascarón. Tenemos ahora un aislante acá. Un aislante acá. Este sí, voy a ahorrar porque sobre la magia del border. Acá. Voy a dibujar. Bueno, acá. Tenemos un cilindro aislante de R igual a 50. Está rodeado por un cascarón que es conductor, que tiene 100 centímetros de radio interno y 200 de radio externo. El ejercicio pide calcular el campo eléctrico en R igual a 25, 300, la densidad de carga en RI y la densidad de carga en RE. ¿Cómo hago este ejercicio? Sencillamente, ¿verdad? Por parte, tengo que calcular el campo eléctrico acá adentro.
Para R igual a 25, para el ítem A, tengo que tomar acá una superficie gaussiana, ¿verdad? Para una R que sea menor a R mayúscula, ¿verdad? Para una R que sea menor a R mayúscula, yo tengo que de la ley de Gauss, el campo eléctrico por el diferencial área es igual a la carga encerrada dividido la permisividad, ¿verdad? El campo eléctrico es constante en todos estos puntos, por lo tanto, en todos los puntos de esta superficie gaussiana, el campo eléctrico es constante para los puntos de la superficie gaussiana. Entonces, puede salir la integral, entonces queda E por diferencial área nomás ya, que es área, ¿verdad? O sea, queda E por A. Igual a la carga encerrada dividido la permisividad. La carga encerrada, que va a ser igual, puede hacer esto, carga encerrada igual a ρ por Q, a ρ por B. Puedo hacer esto. Ahí tienes que escribir carga encerrada igual a ρ por B. No, No está bien. ¿Por qué no está bien? porque la densidad es variable. Exactamente. La densidad es variable. ¿Cómo sé que es variable? Porque acá me dice, la densidad de carga volumétrica es esta ecuación. O sea, varía con el radio. Entonces yo no puedo hacer así directamente. No puedo acá escribir esa fórmula 1 sobre R al cuadrado más 1 por el volumen y reemplazo acá R cuadrado por 50. Eso no puedo hacer. No puedo hacer. O sea, sería acá. Esto es lo que no puedo hacer. Yo no puedo hacer que esto sea igual a 1 sobre R al cuadrado más 1 por 4 tercios de pi por R al cuadrado, R al cubo, ¿verdad? Que el volumen. Y acá reemplazo R por 50. Eso no puedo hacer. ¿Por qué no puedo hacer? Porque estoy asumiendo que este valor se mantiene constante para toda la esfera, lo que no es cierto porque R varía en cada punto. Entonces, cada vez que la densidad de variable tengo que hacer integrando. Acá lo correcto sería hacer así, diferenciar el volumen y acá, ¿verdad? Para empezar, luego es un cilindro, no una esfera, ¿verdad? Yo puse la fórmula de una esfera, por eso entiendo igual, ¿verdad? Que la idea. Entonces, ρ que es igual, primeramente, volumen de un cilindro es igual a 2pi por R por L, ¿verdad? No es pi por R al cuadrado por L. Entonces el diferencial volumen es 2pi por radio por L, ¿verdad? ¿Está bien? Acá realmente tendría que ser diferente, ¿verdad? Tenía que ser, no sé cómo dice, pi por radio al cuadrado por L, ¿verdad? Esta área es pi por radio al cuadrado. Y L es la longitud, ¿verdad? Es que no es dato, por cierto. Entonces, o sea, L vamos a hacer por unidad de longitud nomás. No importa, ¿verdad? Esta L no le hagan caso nomás. Entonces, espera acá otra vez. Carga encerrada es igual a la integral de ρ por diferencial volumen, que es igual a 1 sobre R al cuadrado más 1 por voy a poner acá arriba mayor 2pi por R por L. Y esto es por diferencial R, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá falta un diferencial R. Así, ¿verdad? Por acá, presten atención. Si no están prestando atención, presten atención ahora. ¿Cómo yo resuelvo una integral de este tipo? Cualquier integral de ese tipo, ¿cómo se resuelve? Más algo acá, no importa. Este tipo de integral, ¿cómo se resuelve siempre? A ver, Cambio de variable.
Cambio de variable, ¿verdad? ¿Y cuál es el cambio de variable que siempre hay que hacer una vez que tengamos esta forma de, de x a la n-1 sobre x más n más a? El denominador igual a alguna variable. Exactamente. Esto tengo que hacer que sea igual a u, o a algo, a otra letra, ¿verdad? Si no le gusta la u, a otra letra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hacer esto acá arriba siempre me va a quedar x n-1 por diferencial x igual a diferencial u, y ahí ya está resuelto. Ahora siempre va a quedar esta integral, yo puedo reemplazar siempre. Esta integral yo siempre puedo reemplazar por diferencial u sobre u, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Este tipo de integral, donde arriba tenemos en el numerador una potencia menor a la potencia en el denominador, yo siempre puedo reemplazar por este tipo. O sea, esto grábense en su mente, ¿verdad? Cómo resolver este tipo de integrales. Donde arriba tenemos una potencia mayor a abajo, ¿verdad? Acá es, a la n acá es n-1. ¿Por qué? Porque al derivar esto siempre va a quedar n-1 también. Entonces ahí se soluciona todo. En este caso tenemos eso, tenemos r sobre r cuadrado más 1. Ahora estoy a borrar. Yo no sé si no les molesta ver así cómo se mueven cuadraditos del pincel. Yo miro acá y se ven cuadraditos para mí. Acá yo voy a tener entonces que voy a hacer el cambio de la variable. R al cuadrado más 1 va a ser u. Eso que implica que diferencial r, que 2r por diferencial r, va a ser igual a diferencial u. ¿Estamos de acuerdo con eso? 2r por diferencial r va a ser igual a diferencial u. Entonces, yo puedo reemplazar acá, ¿verdad? Voy a reemplazar carga encerrada igual a la integral de 2pi. 2r lo tengo justito por diferencial r, entonces se va a ir todo eso. Va a quedar pi por l por diferencial u sobre u, ¿verdad? Y al integrar esto tengo pi por l por logaritmo natural de u, ¿verdad? Que yo puedo reemplazar de vuelta puedo hacer de vuelta acá el cambio de variable. Esto era pi por l por logaritmo natural de u. Y al hacer el cambio de variable queda pi por l por logaritmo natural de r al cuadrado más 1. ¿Está bien? ¿Siguen hasta acá? R cuadrado más 1. Y esto yo tengo que integrar desde 0 hasta r, ¿verdad? Profe, te faltó tu un medio. Ni un medio. Por O un sea, medio. tenés un 2 que pasa dividiendo tu Un 2. integral. A ver, ¿supe dónde queda? ¿Acá, ¿de acá o de dónde? Sí, de ahí. Pero viste que acá también es 2. Acá también hay un 2. Acá hay 2r de r, ¿verdad? Entonces yo reemplacé todo eso por diferencial u. Ah, dale, profe. ¿Ven? ¿O está mal? Sí, está bien. Ah, bueno, gracias. Y ahora, esto reemplazo desde r hasta 0, ¿verdad? Y va a ser, entonces, carga encerrada igual a pi por l por logaritmo natural de r al cuadrado más 1 menos pi por l por logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Entonces la carga encerrada es pi por l por logaritmo natural de r al cuadrado más 2. Entonces, acá queda que e por a es igual a pi por l por logaritmo natural de r al cuadrado más 2 sobre epsilon sub 0. Entonces el campo eléctrico es pi por l
por logaritmo natural de r al cuadrado más 2 sobre epsilon sub 0 dividido el área. ¿El área cuánto vale? Vale 2pi por r por L, ¿verdad? Entonces va este con este, y queda que el campo eléctrico para R menor a R es logaritmo natural de r al cuadrado más 1 sobre 2 epsilon sub 0. ¿Está bien? ¿Y la R, profe? Y la R. La R, ya, aquí hay una R que falta, ¿verdad? Ahí. ¿Está bien ahí? La R es... ¿Qué R es? No, es del R igual a 25, ¿verdad? No, esta es una R variable, esta es R menor a R. Esto se cumple para cualquier punto que esté acá adentro. O sea, se va a cumplir para R igual a 25 porque va a ser para cualquier R menor a 50 se va a cumplir esto. Para cualquier R que esté acá adentro. Porque yo estoy tomando esta R como una R cualquiera, pero una R que está menor a 50. Estoy tomando una R genérica acá. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Acá no pide para los otros puntos, ¿verdad? Pero si pide para los otros puntos, tengo que hacer de vuelta otra R acá, ¿verdad? Otra superficie gaussiana acá, tengo que tomar una superficie gaussiana para adentro, ¿verdad? Tengo que tomar otra superficie gaussiana para esta región. Tengo que tomar otra superficie gaussiana para esta región. Tengo que tomar otra superficie gaussiana para esta región. O sea, yo acá para calcular R para todos los puntos tendría que tomar 1, 2, 3, 4 superficies gaussianas, ¿verdad? Para calcular, si quiero calcular R para todos los puntos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque acá en la primera parte tengo una distribución de carga, ¿verdad? Acá en 2, cuando pase a 2, ¿qué voy a tener? Cuando pase a 2, la carga ya va a ser constante, pero la superficie gaussiana va a ir a cambiar en radio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carga ya no va a cambiar. El radio va a aumentar. Para 3, o sea, cuando haga acá, por la inducción de cargas, sí o sí mi carga va a tener que ser 0. Como sí o sí va a tener que ser 0, el campo eléctrico acá va a ser 0 también, ¿verdad? Y para 4 de vuelta, la carga ya va a ser constante. La carga encerrada va a ser constante, pero el radio va a ir cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a volver a eso enseguida. Acá para terminar nomás esto, el campo eléctrico, el ítem A, el campo eléctrico para R igual a 25, ¿cuánto va a valer? Y reemplazo acá R por 25, ¿verdad? Va a ser el logaritmo natural de 0,25 al cuadrado más 1. Siempre trabajan con sistema internacional, ¿verdad? Que no después se equivocan, ¿verdad? 2 por 8,85 por 10 a la menos... No me acuerdo cuánto era este. 8,85 por 10 voy a mirar al comienzo porque no me acuerdo. 8,85, no está acá, 18. Estaba por ahí, ¿verdad? 8,85 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Por día a la menos 12, profe. Gracias. A la menos 12, ¿verdad? Y después por 0,25, ¿verdad? El campo eléctrico para R igual a 25 es el logaritmo natural de 0,25 al cuadrado más 1 sobre 2 por 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,25. Solo un número extremadamente grande
¿Por qué sale tan grande? Porque esta densidad de carga es muy grande. Entonces yo acá debía haber metido en nanoscoulomb o algo así, ¿verdad? Porque si no, por eso sale gigantesco. Newton por coulomb, ¿verdad? Bueno, el campo eléctrico para R igual a 300. Este ya está, ¿verdad? Acá atiendan algo. ¿Cuánto vale la carga encerrada por esta superficie oceana de acá? Tengo que tomar una superficie oceana acá, ¿verdad? Bueno, vamos a aclarar algo. Primeramente voy a calcular más por deporte la carga encerrada, la carga total acá. Si yo quiero la carga total, esa Q a qué va a ser igual. Esa Q va a ser igual a la fórmula que estaba acá, ¿verdad? Q encerrada igual a I y por esta fórmula que está acá. Esta que está acá, ¿verdad? Y por L por logaritmo natural R al cuadrado más 1 ahora. Esa es la carga encerrada. En este caso, para R igual a 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque R es hasta acá, ¿verdad? La carga total va a ser Q igual a pi por L, que no sé cuánto vale, por logaritmo natural de 0,5 al cuadrado más 1. Entonces esto va a ser pi por 0,5 al cuadrado más 1. Voy a dejar normal pi ahí porque se va a eliminar esto. Esto va a ser 1,25 pi por L. Esta es la carga encerrada, ahora está en Coulomb. Esta es la carga total de la esfera. ¿Por qué? Porque yo reemplacé R por 0,5. Este radio es 0,5, entonces tengo la carga total, ¿verdad? Si yo quiero hacer, voy a pasar a otra hoja. Hasta acá estamos de acuerdo que esto tiene 1,25 pi por L. Esto estamos todos de acuerdo con eso. Acá yo tengo 1,25 pi por L. Esa es la carga encerrada que hay acá en el aislante. Eso es Q, ¿verdad? Acá, como esto es un conductor, va a haber una carga inducida que va a ser 1,25 pi por L y afuera va a haber otra carga también inducida que va a ser 1,25 pi por L. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo sí de acuerdo ahora, si yo tengo acá esferas, si esto es un conductor y meto acá una carga Q, dentro de la esfera se inducen cargas negativas y fuera de la esfera se inducen cargas positivas, ¿verdad? Y esta carga negativa es igual a la carga inducida y esta carga inducida acá afuera también es del mismo valor, ¿verdad? Si esto tuviese una carga inicial, acá va a ser Q más Q, ¿verdad? Pero no hay carga inicial, entonces no pasa eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos todos de acuerdo con esto de acá? Es muy importante. Esto queda claro. Nadie duda de esto. A ver, nadie duda de esto. Nadie duda de que la carga inducida acá es menos 1,25 y acá es 1,25 pero positivo. Hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? ¿Puedes repetir, profe? Por favor. Bueno, vamos a repetir. Si yo tengo acá, ¿verdad? Una carga Q y esto está rodeado por un cascarón y este cascarón al comienzo tiene carga neutra. ¿Qué significa carga neutra? Y que es positiva y negativa, ¿verdad? Que tiene una carga positiva y negativa. Positiva y negativa. Positiva y negativa. Así, ¿verdad? Esto está con carga neutra. El cascarón es un conductor, pero un conductor con carga neutra. Entonces, ¿qué pasa? Esta carga positiva genera un campo eléctrico saliente.
este campo eléctrico saliente va a hacer que estas cargas negativas tiendan a acercarse hacia el centro, para que se depositen acá. Estas cargas positivas hacen que las cargas negativas se acerquen hacia el centro, y eso hace que en la zona externa queden cargas positivas. ¿Esto por qué pasa? Y eso pasa porque acá adentro el campo eléctrico tiene que ser cero, sí o sí. ¿Cómo va a ser cero? Va a ser cero si las cargas encerradas por esta superficie gaussiana, por esta subgaussiana, por esta superficie gaussiana, es cero. ¿Y cómo va a ser cero esa carga encerrada? Y si es que la carga en la parte interna del cascarón es igual a Q. Si estas dos cargas son iguales, entonces la carga encerrada va a ser cero. Si la carga encerrada es cero, entonces el campo eléctrico es cero por la ley de Gauss. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Mi aislante tiene una carga total 1,25 pi por L. Entonces, en la parte interna de la esfera tiene que inducirse carga 1,25 pi por L, y en la parte externa tiene que inducirse cargas igual a 1,25 pi por L. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que ¿por qué pasa? Pasa por el efecto de la inducción. ¿Qué pasa si acá ya había una carga inicial Q sub 0? Acá había que sumar Q sub 0 en esta parte externa, pero no en la parte interna. Si es que este tuviese carga inicial. Ahora no tiene carga inicial, por eso no le sumo nada acá. Pero si tuviese carga inicial, tengo que sumarle en el cascarón externo también. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿cómo sabes que no tiene carga inicial? ¿Por qué no te dice? ¿Por qué no Por me dice? eso, Exactamente. por eso nomás, ¿verdad? Por eso nomás. Exactamente. Como no me dice carga inicial, asumo que no tiene carga inicial. Entiendo, gracias. Dale. Bueno. ¿Se entiende entonces? Bueno. Entonces acá, esto tiene 1,25 pi por L. Acá adentro tiene menos 1,25 pi por L. Y acá tiene 1,25 pi por L, ¿verdad? Si yo quisiese hacer el campo eléctrico para R mayor a 50, pero menor a 100, yo al hacer mi ley de Gauss, que es E por A igual a la Q encerrada, que es 1,25 pi por L, y el epsilon sub 0 acá puede ser 4 pi por R al cuadrado, ¿verdad? Y ahí elimino esto. Y ahí ya está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carga ya es constante. Ya es 1,25 pi por L sobre el área, que es lo variable, ¿verdad? Para E menor a 200 y mayor a 100, el campo eléctrico es 0. ¿Por qué? Porque la carga encerrada es 0. Y para E mayor a 200, voy a tener de vuelta E por A igual a 1,25 pi por L, porque la carga encerrada va a ser 1,25 menos 1,25 más 1,25 para esta zona, ¿verdad? Para R mayor a 200, para R mayor a 200, voy a tener E igual a 1,25 pi por L dividido epsilon sub 0, ¿verdad? Y acá voy a tener de vuelta E igual a 1,25 pi L sobre epsilon sub 0 por 4 pi por R al cuadrado, ¿verdad? Y a mí me Profe, pide para R área igual de un cilindro debería ser. el área de un cilindro debería de ser, ¿verdad? De acá va a ser 2 pi por L por R. 2 pi por R por L. Entonces acá va a ser, este se va con este, 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 ¿verdad? Acá va a ser 1,25 sobre 2, que es 0,625 sobre epsilon sub 0 por R. Acá sí es 0. Y acá va a quedar el mismo número, ¿verdad? Acá va a quedar el mismo número porque el área es el mismo, ¿verdad? Entonces acá va a quedar también 0,625 sobre epsilon 0 por R. ¿Hasta ahí está bien? Y como a mí me pide para R igual a 300, reemplazo acá
R es 300, ¿verdad? 300 centímetros es 3 metros, ¿verdad? ¿Sale? Así, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda acá? ¿Algo que no quedó claro? Bueno. ¿Y cómo seguimos? Ya está el B, ¿verdad? Para el ítem C y para el ítem D, pregunto la densidad de carga si acá teníamos 1,25 pi por L, ¿verdad? Acá menos 1,25 pi por L. Y acá más 1,25 pi por L. Y la densidad de carga superficial interna va a ser carga sobre área, ¿verdad? Que va a ser 1,25 pi por L sobre el área, que era 2 pi por L, ¿verdad? Que va a ser 2 pi por L por R, que va a ser 0,100, ¿verdad? 100 es 1. Y acá sigma 2 va a ser U sobre A igual a, este va a ser negativo realmente. Este va a ser 1,25 y L sobre 2 pi por L por 2. Entonces esto va a ser 1,25 por pi por L sobre 2 pi, 3,75. ¿Qué? ¿Por qué? 0,625 realmente, ¿verdad? 0,625. Y esto va a ser negativo realmente. Y esto va a ser 1,25 sobre 2 por 2. 0,3125, ¿verdad? Esto va a ser Newton. No, esto va a ser Coulomb por metro cuadrado. Y esto va a ser Coulomb por metro cuadrado, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa acá? Las densidades de cargas superficiales no son iguales. Las cargas son iguales, pero no las densidades de carga. ¿Por qué las densidades de carga no son iguales? Por el hecho de que tienen áreas diferentes, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no claro de este ejercicio? ¿Algo que quieran consultar? ¿Está todo bien? Bueno, damos el último. Ya cortito para liquidar la mañana. Si entendieron todo el día, no entendí bien el taller. Si no entendieron, vean de vuelta el video hasta entender, ¿verdad? Tenemos una barra en extremos en A y en B, que tiene una densidad de carga variable que igual a esto. Calcular el campo eléctrico en P igual a, acá tenía que ser 5,0, ¿verdad? En P igual a 5,0. Acá me equivoqué, acá tenía que ser en 5,0 porque si no se complica la integral. Vamos a calcular, tenemos una barra que tiene extremos acá y acá, en 0 y en 6. Yo quiero el campo eléctrico en este punto, que está acá. ¿Cómo hago este ejercicio? A ver, ¿cómo hago este ejercicio? ¿Quién me ayuda a hacer este ejercicio? Acá tiene que ser en 5,0, ¿verdad? Si yo quiero el campo eléctrico es igual a, en su forma integral, a E a K por coseno de phi por diferencial Q sobre la distancia al cuadrado, ¿verdad?
Y el campo eléctrico en I es igual a la integral de K por Q por la componente en I por diferencial Q sobre R al cuadrado. Para este caso, no hay componente en I porque estamos trabajando solamente sobre el eje X, ¿verdad? Como trabajamos sobre el eje X nomás, esto es 0 y este coseno equivale 1, ¿verdad? Porque no hay componente en I. Entonces, solamente por eso yo puedo decir que el campo eléctrico va a ser igual a K por diferencial Q sobre R al cuadrado. ¿Está bien? Está bien. Ahora, ¿cuál es el secretito acá? Yo tengo acá mi barra, ¿verdad? Tengo acá mi barra. Voy a tomar este punto, que es el punto 5, que está entre 0 y está entre 6, ¿verdad? Para resolver el ejercicio tengo que tomar un diferencial acá. Tengo que tomar acá un diferencial. Yo voy a escribir que el diferencial campo eléctrico generado por este diferencial carga es igual, ¿verdad? Diferencial campo eléctrico igual a K por diferencial Q sobre esta distancia al cuadrado, ¿verdad? Esto, ¿cómo resuelvo? Y yo sé que lambda es diferencial Q sobre diferencial X. Entonces, diferencial Q es lambda por diferencial X, ¿verdad? Entonces, diferencial campo eléctrico en X es K por lambda por diferencial X sobre R. ¿Está bien? Bueno, R ¿cuánto va a valer? R va a ser esta distancia, esta separación. Si yo le llamo a esto, voy a llamarle a R, voy a llamarle X directamente para no complicarlo. A esta separación voy a llamarle X. Acá era R no. A esta separación de acá voy a llamar X. Entonces lo que voy a hacer es, no puedo hacer eso ahora porque no puedo hacer eso porque X estoy midiendo desde acá. Esto va a ser X, esto es X realmente. ¿Por qué? Porque acá ya tengo X. Entonces X no puedo decir dónde va a estar. Ahí se comienza a ser necesariamente. Entonces esta separación va a ser, a ver cómo puedo hacer. X va a ser hasta acá, hasta este punto, hasta acá. Esto va a ser R y esto es, ¿cómo voy a hacer esto? Va a ser una constante, no va a ser una constante, es una variable también. A ver un poco, esto acá ya ponerle diferencial X. Ah, pero esto es 5 pues. Esto realmente es 5. Este es X y este es R. ¿Por qué? Porque X tiene que ser el punto donde estoy tomando mi diferencial, ¿verdad? Porque X es mi variable. Este es X, esto es constante porque vale 5, ¿verdad? ¿Cómo sé que vale 5? Y porque es dato, ¿verdad? Que esto vale 5. Y ahí ya está, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué hacemos así? Esta R es la distancia, esta es X y esta es 5, ¿verdad? Acá me voy a complicar con la integral. Porque este X al cuadrado tiré nomás yo por tirar, ¿verdad? No es que analice. Pero el examen analizamos qué integral le vamos a poner, no es que le ponemos cualquier integral que se vean ustedes, ¿verdad? Pero acá como es clase de repaso, yo tiré cualquier integral nomás. R, entonces acá vamos a tener que esto es K por lambda por diferencial Q sobre R al cuadrado, ¿verdad? R al cuadrado, lo que se complica porque es 5 menos X al cuadrado. Y lambda también es X al cuadrado. Y ahí no sé, no, eso no es tan fácil de integrar un X cuadrado sobre X cuadrado. Entonces, acá tenía que ser X nomás para que sea fácil de integrar. Bueno, acá tenemos esto, ¿verdad? Este es el diferencial X. Y acá yo hago esto, entonces, diferencial de X es K por lambda, que es X al cuadrado sobre 5 menos X al cuadrado por diferencial X. Y eso tengo que integrar. Ahora acá está lo que quiero que atiendan. Esto, si es que yo integro de 0 a 6, ¿va a estar bien o va a estar mal?
¿Puedo integrar eso desde 0 hasta 6? Hasta 5 no tiene que ser. Puedo decir que tiene que ser de 0 hasta 5, ¿verdad? ¿Y qué Sí, pasa porque con la tiene porción de la, la varilla que está acá? Entre 5 y 6. A ver, ¿quién me puede decir qué pasa de la porción de la varilla que está acá entre 5 y 6? No le afecta también. ¿Qué cosa? Y esa parte de la varilla no va a afectar también. También va a afectar. Pero ¿cómo voy a meter en mi ecuación? Acá, ¿qué pasa si es que yo hago de 0 a 6? Si hago de 0 a 6, va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque yo voy a estar suponiendo que esta parte de que está acá, ¿verdad? El campo eléctrico siempre es saliente, si es positivo es saliente, ¿verdad? Esta parte de la varilla, voy a cambiar el color para explicar lo que estoy queriendo decir. Esta parte de la varilla va a ser una fuerza hacia la derecha. Esta parte de la varilla va a ser una fuerza hacia la izquierda. Si yo acá integro de 0 a 6, ya me va a salir un número, pues voy a estar suponiendo que esta parte de la derecha también me hace una fuerza hacia la derecha. Porque yo acá en ninguna parte estoy metiendo el signo de... Estoy diciendo que la fuerza hacia la derecha. Yo acá calculo el módulo nomás. Yo acá no calculo el sentido. Calculo solamente el módulo, no el sentido. Si yo integro de 0 a 6, estoy diciendo que tanto la parte, estoy sumando este más este. Y eso va a estar mal, ¿verdad? Porque esta parte de la derecha no hace un campo eléctrico a la derecha, hace un campo eléctrico a la izquierda. Esta porción me genera un campo eléctrico así. Y esta porción me genera un campo eléctrico así, ¿verdad? Porque siempre es saliente a la carga. Como la carga es positiva, el campo eléctrico de la parte derecha va a apuntar a la izquierda. Y la parte izquierda va a apuntar hacia la derecha, ¿verdad? Si yo integro de 0 a 6, estoy diciendo que este campo no es así, sino que es así. Que todo el campo hacia la derecha, lo cual es incorrecto, ¿verdad? El campo en 5, debido a esta porción, tiene que ser hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda, porque es saliente. El campo debido a esta porción tiene que ser a la izquierda. Y el campo debido a la otra porción tiene que ser a la derecha. Es así. Entonces yo no puedo hacer esto. Profe, ¿por qué se daba eso? O sea, yo no veo por qué el campo va a ser hacia la izquierda del pedacito que me falta. Porque si vos tenés así una varilla, o cualquier forma ahora, si este es positivo, el campo eléctrico va a ser saliente al positivo. Y como yo quiero calcular el campo en un punto que está acá adentro, el campo, debido a esta porción, va a ser así. Y debido a esta otra porción más grande, voy a dibujar más lindo porque es muy feo, amigo. Voy a dibujar un poquito más lindo para que se entienda mejor. Así está. Ahí. Se fue más al revés. O sea que acá se me complica hacer recto porque se me complica hacer recto. Está así, ¿verdad? Se tiene carga positiva. Si yo corto esto en cualquier parte, si corto acá, por ejemplo, si divido así, el campo eléctrico va a ser siempre así. Va a ser siempre saliente si las cargas positivas. Entonces, en este punto, si yo analizo el campo debido a 2, el campo tiene que ser a la izquierda. Mientras si analizo el campo debido a 1, el campo tiene que ser a la derecha. O sea, E1 se tiene que restar de 2, no sumar. Si yo integro de 0 a 6, estoy haciendo esto, estoy haciendo E1 más E2, lo que no es correcto porque los campos se restan. ¿Se entiende por qué no puedo hacer de 0 a 6? Lo correcto es hacer de 0 a 5 y a esto
restarle el campo eléctrico integrando de 5 hasta 6, haciendo así. La misma ecuación, pero restando después. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Profe, profe, Sí. aunque me diga, viste que mi punto P era 5,0, ¿verdad? Sí, Aunque me pida hasta el punto 5, yo sí. tengo que considerar también la otra partecita, profe, sí o sí. O sea, yo, por ejemplo, consideraría hasta 5 nomás, no sé por qué tengo que considerar también la última parte de la barra. Si hasta Por- 5 nomás sería. no, pero te pide el campo eléctrico en 5. Por el campo eléctrico en 5 tenés que considerar las cargas que están en todo el espacio. Y en el espacio hay cargas desde 0 hasta 6. O sea, la parte de la derecha también va a hacer un efecto sobre 5. No tiene por qué ser. Claro. Si haces, por ejemplo, en la mitad, si haces en la mitad del campo eléctrico va a ser 0, porque la parte de la izquierda se va a anular con la parte de la derecha. Si tomas en la mitad mismo, si tomas en 3, por ejemplo, ¿verdad? Si tomas en 3, el campo eléctrico tiene que ser 0. En cambio, si vos integras completo de 0 a 6, no te va a salir 0. Si integras esto de 0 hasta 6, si metes en la calculadora no te va a salir 0 eso. ¿Verdad? Vamos a ver que tenés, si te pide el campo eléctrico en 0, en 3, en este punto 3. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que hacer de 0 hasta 3 y después menos 3 hasta 6, ¿verdad? Bueno, en el caso no te va a salir 0 porque es variable, ¿verdad? No es constante. Pero suponiendo que fuese constante, nomás lo que te va a salir 0 en el medio, ¿verdad? No te va a salir 0 en el medio porque esta lambda es variable. Entonces no se va a cumplir eso que dije, ¿verdad? Pero, para un ejemplo, para mostrar nomás que está mal hacer eso, para mostrar nomás, suponiendo que lambda no fuese variable, si lambda fuese constante, y a mí me pide calcular el campo eléctrico en este punto, ¿verdad? Yo que voy a tener que E es igual a, y hacer como integral, una que no hace falta, ¿verdad? Porque es constante, hacer lambda sobre esta distancia que va a ser ahora 3 menos x al cuadrado por diferencial de x, ¿verdad? Y yo si es que hago esto de 0 hasta 6, yo quiero en 3 nomás. Esto no me va a salir 0, ¿verdad? Entonces tengo que hacer necesariamente de 0 hasta 3 menos la integral desde 6 hasta 3, ¿verdad? Pues acá lo mismo, acá no se cumple eso porque lambda es variable, ¿verdad? Entonces no es tan, en el medio no va a ser 0, va a ser otro punto, ¿verdad? Pero no sé si se entiende la idea en general. Sí, profe, gracias. Bueno. Y esto acá, ¿verdad? Calcular a mano va a ser difícil, entonces, como rinden en sus casas y tienen calculadora, ¿verdad? Y tienen internet, pueden meter más su calculadora, 9 por 10 a la 9 por 5, la integral desde 6 hasta 0 por 9 por 10 a la 9, 5 menos x, que va a ser 6. No, x no. Al cuadrado. Esta primera integral sale. Vamos a ver cuánto sale según la magia de la calculadora. Vamos a ver cuánto tarda en resolver. No sé si alguien ya resolvió ya esto para ver cuánto sale. Acá mi calculadora está forzando aparentemente resolver esta integral. X al cuadrado sobre 5. Profe, Sí, para la parte de 5 a 6, r sí. cuadrado no cambia a x menos 5 al cuadrado, o no importa. Sí cambia, pero como está al cuadrado no importa. Acá tendría que ser x menos 5 al cuadrado, pero está al cuadrado pues. Ah, ok, gracias. No. La verdad que no sé si al integrar importe, ¿verdad? Por el integrar pues capaz y puede que importe. Para mí que no, para mí que según mis conocimientos matemáticos no debería de importar por estar al cuadrado.
Dame calcular el esfuerzo de esta integral. ¿Alguien resolvió esta integral? Profe, Sí. y por ejemplo, calcular en 6, ahí Sí. sería una sola integral, ya no le restaría más nada. ¿Cómo? Esto da mal. No te escuché bien. Si pedían 6, digo. Sí, si pedían 6, es directo. Bajo ley Si pedían cualquier punto que está afuera. Si así sería directo. Si haces en un punto que está afuera o si haces en 6, puede ser directo porque el signo no cambia. Y al no cambiar el signo, al hacer la suma escalar, está sumando siempre de un mismo lado. Acá no es lo que se complica porque es un punto adentro. Es un punto adentro, tu suma no es como una suma vectorial. No está bien que sumes e integres todo porque estás haciendo por partes. Porque también al estar esto al cuadrado, no hay diferencia si es que está a la izquierda o a la derecha. Siempre te va a sumar nomás. entiendo, profe, gracias. Vale. Bueno, esta integral no me resuelve la calculadora de error, me dice. No sé si se puede, no sé qué problema tiene. Bueno, pero igual no es problema ahora porque en el examen sí vamos a pensar qué integral sacar. No la salió integral imposible de resolver. La integral no sé cuándo sale, no sé por qué me sale más de error. A Creo mí que ya también me sale más error. probablemente se puede resolver esta integral. Probablemente no se puede resolver. Bueno, tendría que haber pensado antes de meter, ¿verdad? Bueno, pero eso no importa porque, como les digo en el examen, sí, claro que se puede resolver porque ya resolvemos antes, ¿verdad? No es que le tiramos nomás cualquier integral. Pero acá la idea es entender lo que pasa nomás, ¿verdad? No tanto como resolver la integral. Estamos en una integral fácil de resolver. Bueno, esta integral no se puede resolver, definitivamente no se puede resolver, así que si hay alguna duda, tarea para la casa de resolver esta integral. Estando en su casa, ¿verdad? Así que tarea para ahora. Bueno, ya tenemos 2 horas de clase, no sé si ya están cansados. Entonces dejamos hasta acá las clases, no sé si hay alguna consulta. ¿Alguna duda? Bueno, el examen será de hoy a las 8. En el examen, algo para que tengan en cuenta. En el examen, ustedes tienen un cierto periodo para resolver el ejercicio, para marcar en el módulo la respuesta correcta, y después tienen que alzar un documento que es le llamamos evidencia, ¿verdad? Profe, ¿cuánto tiempo retiraríamos? Y seguramente será una hora, porque es ayer nomás. Seguro será una hora nomás. No creo que sea más de eso. Bueno, lo que sí que lo que le está diciendo es que, como ustedes tienen que marcar nomás, ¿verdad? ¿Qué pasa normalmente? La gente marca, ¿verdad? Y en su hoja no pone nada. Y después, el problema es que a veces algunos, por alguna razón, o no envían su archivo o se quedó sin internet o lo que sea, y al final solamente queda su evidencia. Y si en su evidencia no hacen nada, no se les puede corregir. O sea, por más de que ustedes marquen ahí, pongan en su hoja, igual resuelvan en su hoja. Porque en el caso de que haya algún problema, vamos a corregir en su hoja. Ahora es el chiste de que alcen también la hoja. Si es que ustedes ya resuelven en la computadora y resuelven bien, no vamos a mirar su hoja. Pero si es que ustedes tienen algún problema, vamos a mirar su hoja. O si es que resuelven mal, ahí miramos el proceso en la hoja. O sea, hagan también en la hoja por más de que no sea estrictamente necesario, porque al final eso por algo se llama evidencia, ¿verdad? Si es que, qué sé yo, se va la luz, se va lo que sea, y ustedes alzan la evidencia, pero en la evidencia no hay nada, obviamente no vamos a corregirlo, ¿verdad? Y lo mismo para los temas teóricos. Los temas teóricos escriban en su evidencia también, por más de que no hayan resuelto, por lo menos escriban ahí qué fue lo que seleccionaron, ¿verdad? Y por qué seleccionaron así. Si es que tienen algún problema, podemos corregir de ahí, ¿verdad? Si es que, no sé, no guardaron al alzar su archivo, había sido se quedaron sin internet y nunca completó su módulo, ¿verdad? Pasa mucho con el módulo, tiene muchos problemas raros. Entonces, para no hacer problema,
porfa. Esa evidencia, como su nombre lo dice, usen como evidencia. ¿Verdad? Bueno. Entonces, Profe, ¿te puedo preguntar algo? sí, no. ¿Cuántos ejercicios salen en el taller? Y depende. A veces uno, a veces dos, a veces tres, a veces cuatro. Depende si es fácil, sale más de uno. Si es difícil, sale uno nomás. O sea, depende de la dificultad. Pero asegurado, profe, que sale teoría, ¿verdad? Y no siempre sale teoría, a veces sale, a veces no sale. Pero cuando sale, salen preguntas nomás, y no es que hay que escribir nada generalmente. Creo que este año ya han cambiado, pero generalmente el año pasado al menos salía, pero salía así como seleccionar la respuesta correcta nomás o decir si era verdadero o falso, cosas así. O sea, cosas como vimos hoy, por ejemplo. Cosas parecidas. No se usa CEP, no se usa CEP. No sé lo que se hace, pero no se usa. Es el módulo nomás y ahí sencillito. Confiamos en que no copian. Realmente difícil de copiar porque hay 20 filas por ahí y complicado de copiar. Ah, dale, por favor, de nada. ¿Alguna otra fórmula se puede usar? Y oficialmente no, pero la computadora puede tener lo que quiera, ¿verdad? Obviamente. Pero no pueden tener una hoja ahí en su mano, ¿verdad? Pero obviamente eso está mal, ¿verdad? Pero no sé, tranquilamente pueden tener en su computadora lo que quieran, ¿verdad? Nadie va a revisar su computadora. Además, tampoco hay muchas fórmulas, ¿verdad? K por Q al cuadrado y R al cuadrado y ya está, ¿verdad? Y ley de Gauss. Hay dos fórmulas nomás luego. Así que no hay problema de eso. Bueno, ya dejar de grabar entonces. El enunciado del de Gauss. Pueden ver el grupo, si puedo enviar. Bueno. Entonces, ¿querés poner? Ahí le puedo quitar foto. Ahí quitarle foto. Bueno, entonces dejamos acá la clase. Voy a enviar ahorita al grupo. Y nos vemos la semana que viene. O sea, hoy en la noche realmente. Adiós.